Relatos de terror. Historias para no dormir. Este es el lugar donde las sombras cobran vida y los susurros en la oscuridad se convierten en gritos de horror. Bienvenidos a Primer relato. Mi nombre es Esteban Ruiz y durante 25 años he sido embalsamador. He visto cosas que otros no pueden imaginar. A través de mi carrera, he trabajado con cuerpos en todos los estados posibles, algunos horriblemente desfigurados, otros serenamente dormidos en su última morada. Me he vuelto insensible al sufrimiento, a la muerte y a la desesperación, porque ¿cómo podría hacer mi trabajo si no lo fuera? Sin embargo, lo que estoy a punto de relatar fue algo que me cambió para siempre, algo que hizo tambalear los cimientos de mi cordura. Era una tarde nublada de otoño, cuando llegó a mi pequeña funeraria un cuerpo que, según los papeles, pertenecía a un hombre llamado José Antonio Álvarez. Al abrir el ataúd, me sorprendí al ver que el cuerpo no correspondía con la fecha de fallecimiento. Según el certificado, José Antonio había muerto hacía más de 50 años, pero lo que vi ante mí parecía el cuerpo de un hombre que podría haber muerto la noche anterior. Su piel estaba inusualmente tersa, sin signos de descomposición. Parecía como si el tiempo no hubiera tocado su carne. Al principio pensé que debía ser un error en los documentos, o tal vez algún tipo de embalsamamiento extraordinario realizado en su momento. Pero al mirar más de cerca, vi que el cuerpo no tenía rastros de haber sido embalsamado anteriormente. No había ninguna incisión en la arteria carótida ni en la vena yugular, los lugares comunes donde se realizan los cortes para la preservación del cuerpo. No había signos de incisiones para drenar la sangre, ni suturas que sugirieran el tratamiento post-mortem. Simplemente era un cuerpo intacto, sin ninguna señal visible de los procedimientos que yo conocía bien. A pesar de la incomodidad que esto me causó, procedí con mi trabajo. La familia había solicitado un embalsamamiento tradicional antes de la presentación, así que empecé por preparar el cuerpo. Sin embargo, cuando inserté la cánula en la arteria para inyectar el fluido embalsamador, noté algo extraño. La sangre, que debería estar coagulada y densa tras tantos años, comenzó a fluir con una facilidad sorprendente, como si acabara de ser extraída. Me detuve un momento, desconcertado, pero luego continué con el procedimiento. No era mi lugar hacer preguntas, o al menos eso pensé en ese momento. Mientras realizaba la inyección, algo aún más perturbador sucedió. Los músculos del cuerpo, que deberían estar rígidos, comenzaron a relajarse, y la piel recuperó un color más saludable. Lo que estaba viendo no era natural. Era como si el cuerpo estuviera volviendo a la vida. Me esforcé por racionalizar lo que veía. Tal vez era una ilusión causada por la luz, o el fluido embalsamador estaba teniendo un efecto inusualmente fuerte. Pero en el fondo, sabía que lo que estaba ocurriendo era algo más siniestro. Finalmente el embalsamamiento se completó, pero el cuerpo que yacía frente a mí ya no parecía el de un hombre muerto. Parecía estar dormido, respirando incluso, aunque sabía que eso no podía ser posible. Con una inquietud creciente, cerré el ataúd y lo dejé preparado para el velorio. Esa noche, sin embargo, no pude dormir. Las imágenes de José Antonio Álvarez seguían invadiendo mi mente. Algo en sus ojos, que brevemente se habían abierto durante el proceso, me había mirado como si intentara decirme algo que me heló la sangre.
Al día siguiente, durante el velorio, la familia y los amigos del fallecido comentaban lo increíblemente bien que se veía. Algunos incluso bromeaban diciendo que parecía más vivo que en sus últimos años. Traté de mantenerme apartado, observando desde la distancia, pero no pude evitar notar que algunas personas parecían tan sorprendidas como yo ante el estado del cuerpo. Más tarde, un anciano, que parecía un conocido muy cercano, se me acercó con una expresión sombría. «Este no es José Antonio», me dijo en voz baja, apenas un susurro. «No puede ser. Yo lo vi morir. Vi su cuerpo deteriorarse. Vi cómo el cáncer lo consumió. Este hombre parece como si nunca hubiera envejecido». Me quedé sin palabras. Intenté ofrecerle alguna explicación profesional, pero no encontré las palabras. El anciano simplemente negó con la cabeza y se alejó, murmurando algo sobre maldiciones y pactos oscuros. Esa noche, después de que la funeraria se quedó en silencio, no pude resistir la necesidad de investigar más. Abrí de nuevo el ataúd de José Antonio, decidido a encontrar alguna respuesta. Al abrirlo, me encontré con algo que no esperaba. Los ojos de José Antonio estaban abiertos, completamente abiertos, y me miraban fijamente. Sentí un frío glacial recorrer mi espina dorsal. Retrocedí, mi corazón martillando en mi pecho. No podía ser posible. Me repetía a mí mismo: los muertos no abren los ojos. Pero antes de que pudiera cerrar el ataúd, algo más sucedió. Sus labios, rígidos en muerte, comenzaron a moverse, y de ellos salió un sonido apenas perceptible, como un susurro. Me acerqué, aterrado pero incapaz de alejarme, y escuché una sola palabra: «Ayúdame». Salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta de golpe. Me quedé afuera, jadeando, tratando de calmarme. No sabía si estaba perdiendo la razón o si algo sobrenatural estaba sucediendo. Pero lo que sea que fuera, sabía que no podía dejar las cosas así. Al día siguiente, en la calma previa al funeral, decidí hacer algo que nunca había hecho antes: investigar a fondo la vida de José Antonio Álvarez. Consulté los archivos antiguos del pueblo, buscando información sobre su muerte, y lo que encontré fue inquietante. José Antonio no había muerto de forma natural, como se indicaba en los documentos. Según los informes que desenterré, había desaparecido durante semanas antes de que su cuerpo fuera encontrado en un estado avanzado de descomposición, a kilómetros de su casa. Los informes médicos originales describían un cuerpo que no coincidía en nada con el que tenía en mi funeraria. Se había reportado que su carne estaba putrefacta, sus órganos consumidos y su rostro irreconocible. ¿Cómo era posible que el cuerpo que yo tenía frente a mí estuviera en un estado tan perfecto? La única explicación que me venía a la mente era imposible, pero a la vez la única que encajaba. Este no era el verdadero cuerpo de José Antonio. O, si lo era, algo había intervenido para revertir su muerte, algo que desafiaba las leyes naturales. Decidí volver al cuerpo una vez más, esta vez armado con una pequeña grabadora y un crucifijo, a pesar de no ser un hombre particularmente religioso. Al abrir el ataúd por tercera vez, lo encontré exactamente como lo había dejado. Pero había algo diferente en el ambiente, un aire pesado que me hizo temblar. Encendí la grabadora y con la voz temblorosa pregunté: «José Antonio, ¿estás ahí? ¿Qué quieres?». Por un momento no pasó nada. Luego, como en un susurro arrastrado desde el fondo de los tiempos, la voz volvió: «Ayúdame a encontrar la paz». Sentí un escalofrío helado recorrer todo mi cuerpo. El cuerpo de José Antonio comenzó a moverse de una manera que me recordó a una marioneta. Sus labios se movieron,
formando palabras que apenas podía entender. Mi alma, atrapada, pacto, romper. Todo mi ser me gritaba que cerrara el ataúd y me fuera, pero algo me mantenía allí, obligado a escuchar, a intentar comprender. ¿Cómo te libero?, pregunté, mi voz un hilo de lo que alguna vez fue. Los ojos del cadáver, antes opacos, se iluminaron brevemente con una luz espectral. «Rompe el sello», dijo la voz. «Busca la marca». Mi mente giraba con las posibilidades. No sabía de qué sello hablaba, pero decidí que tenía que buscar más en su cuerpo. Con manos temblorosas, comencé a inspeccionar cada centímetro de su piel. Fue en su pecho, justo sobre el corazón, donde encontré algo que había pasado por alto antes, una marca pequeña, casi imperceptible, grabada en su carne. Parecía un símbolo antiguo, algo que reconocí vagamente de lecturas sobre ocultismo. Sabía lo que tenía que hacer, aunque lo temía. Con un bisturí, rasgué la carne justo sobre la marca, esperando que el dolor me despertara de lo que debía ser una pesadilla. Pero en lugar de eso, sentí una extraña liberación en el aire, como si una presión invisible hubiera sido levantada. El cuerpo de José Antonio se convulsionó una vez y luego quedó completamente quieto. Los ojos se cerraron finalmente y un suspiro largo y profundo escapó de sus labios, como si el alma que había estado atrapada finalmente hubiera sido liberada. El funeral se celebró sin más incidentes. El cuerpo, ahora sin vida en el sentido más real, fue enterrado. Pero yo nunca volví a ser el mismo. Después de esa experiencia, dejé de trabajar como embalsamador, dejé la funeraria y nunca volví. Vendí mi apartamento y me mudé a un lugar donde nadie me conociera. Pero aún hoy, a veces, cuando cierro los ojos por la noche, escucho un susurro en el viento, un recordatorio de que algunas puertas nunca deberían abrirse. Y me pregunto, con un nudo en el estómago, si realmente las cerré todas. Segundo relato. Era una fría noche de invierno, cuando David decidió que era hora de hacer una pausa en su largo viaje. El cansancio lo había vencido, y la tormenta de nieve que se avecinaba no le dejaba más opción que buscar refugio. Después de horas conduciendo por la solitaria carretera, encontró un pequeño motel al borde del camino, iluminado débilmente por un letrero de neón que parpadeaba, a punto de apagarse. El lugar parecía abandonado, pero David no tenía muchas opciones. Aparcó su auto frente a la oficina y entró. Un viejo ventilador zumbaba en la esquina y una luz tenue iluminaba un mostrador desordenado. Tras unos minutos de espera, un hombre de avanzada edad apareció detrás del mostrador. Tenía una expresión apagada, casi como si fuera una sombra de lo que alguna vez fue. «Necesito una habitación para la noche», dijo David. El anciano lo miró con ojos cansados y asintió en silencio. Sin decir una palabra, le entregó una llave antigua con el número 7 grabado en ella. David agradeció, pagó en efectivo y se dirigió a su habitación. Al pasar por el pasillo, no pudo evitar notar que el lugar olía a humedad y abandono. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgarrado y el suelo crujía bajo sus pies. La habitación 7 era pequeña y lúgubre. Las cortinas eran gruesas y polvorientas y la cama parecía haber visto mejores días. A pesar de su aspecto descuidado, David estaba demasiado cansado para preocuparse. Dejó su maleta en el suelo y se dejó caer sobre la cama con un suspiro de alivio. Fue entonces cuando lo notó. En la pared opuesta a la cama,
colgado de un clavo oxidado, había un espejo grande y antiguo. Su marco de madera estaba tallado con intrincados patrones que parecían serpientes enredadas, y el vidrio tenía un brillo apagado, casi como si estuviera manchado de algo oscuro. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo atribuyó a la fatiga. Después de una ducha rápida, decidió apagar las luces y dormir. Sin embargo, el reflejo del espejo lo incomodaba. Parecía que Manamo, incluso en la oscuridad, el espejo emitía un tenue resplandor, como si estuviera absorbiendo la poca luz que quedaba en la habitación. David intentó ignorarlo. Se acomodó en la cama y cerró los ojos. Pero el sueño no llegó fácilmente. Se revolvía en la cama, sintiendo como si algo lo observase. Finalmente, incapaz de soportar la incomodidad, se levantó y cubrió el espejo con una toalla. A pesar de ello, el malestar persistía, y los pensamientos inquietantes lo mantuvieron despierto por horas. Finalmente, la fatiga lo venció y cayó en un sueño inquieto. Esa noche David tuvo un sueño extraño. Soñó que estaba parado frente al espejo, pero el reflejo que veía no era el suyo. Era una figura oscura, con un rostro borroso, que lo miraba fijamente. Podía sentir la intensidad de su mirada, una mirada llena de odio y desesperación. La figura levantó una mano y la apoyó contra el vidrio, y David sintió un fuerte impulso de hacer lo mismo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tocar el espejo, despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El reloj marcaba las 3:15 am. El cuarto estaba oscuro, pero una tenue luz provenía del espejo, que ahora estaba descubierto, la toalla tirada en el suelo como si hubiera sido removida. David se levantó rápidamente, sudando frío, y miró el espejo con horror. No recordaba haber retirado la toalla, y la sensación de ser observado era aún más intensa. Decidió encender todas las luces de la habitación y pasar el resto de la noche despierto, pero el cansancio pronto lo venció nuevamente y se quedó dormido con la luz encendida. Esta vez no soñó, pero al despertar, algo en la habitación había cambiado. Se sentía diferente. Algo en el ambiente era más pesado, más opresivo. David se levantó de la cama, sus músculos adoloridos como si hubiera estado peleando en sueños. Miró el espejo y por un breve instante pensó ver un movimiento en el reflejo, algo que no correspondía a su propio cuerpo. Se acercó, examinándose a sí mismo. Todo parecía normal, pero no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. El día había llegado, y con él una sensación de alivio. David decidió que era hora de irse. Se vistió rápidamente y recogió sus cosas, evitando mirar demasiado tiempo en el espejo. Al salir de la habitación, echó un último vistazo. En el reflejo, le pareció ver una sombra detrás de él, pero al girar no había nada. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a su mente cansada, y cerró la puerta. El viaje continuó sin problemas durante las primeras horas. Sin embargo, cuanto más se alejaba del motel, más crecía en él una inquietud que no podía sacudirse. Sus pensamientos volvían una y otra vez al espejo, a la sombra que creía haber visto. ¿Había sido real? ¿O solo el producto de una mente agotada y sugestionada? Las cosas comenzaron a volverse extrañas esa noche. David se detuvo en otro motel, esta vez mucho más moderno y acogedor. Pero cuando se lavaba las manos en el baño, levantó la vista y, por un segundo, juró que vio la misma sombra en el reflejo del espejo del baño. Parpadeó, y la sombra había desaparecido, pero el miedo se había instalado profundamente en su pecho. Esa noche, los sueños volvieron, pero esta vez eran más vívidos, más aterradores. Se veía atrapado en un cuarto oscuro, con el espejo frente a él. La figura en el reflejo era más clara ahora. Era él,
pero algo estaba terriblemente mal. Su rostro estaba deformado por una mueca de dolor, sus ojos vacíos y oscuros. Su reflejo lo miraba con una expresión de odio absoluto, y cuando intentaba apartarse, se daba cuenta de que no podía moverse. Su reflejo le sonreía cruelmente, y con un movimiento rápido, rompía el espejo desde el otro lado, lanzando fragmentos de vidrio que volaban hacia él como cuchillas. David despertó gritando, cubierto de sudor frío. Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante contra el miedo. Cada espejo, cada reflejo, parecía albergar una presencia oscura, esperando el momento perfecto para atacar. Empezó a evitar los espejos, a cubrirlos o a girarlos hacia la pared. Pero eso no lo detuvo. Ahora veía sombras fugaces por el rabillo del ojo, figuras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. Sentía su mirada, esa mirada llena de odio, observándolo desde cada superficie reflectante. Desesperado, David comenzó a investigar sobre el motel y su extraño espejo. No encontró nada en línea, así que decidió volver al lugar. Cuando llegó, la tormenta de nieve había pasado, pero el motel parecía aún más abandonado que antes. No había señales de vida, ni coches aparcados en el estacionamiento. Sin embargo, la puerta de la oficina estaba abierta, y el mismo anciano estaba detrás del mostrador, como si no se hubiera movido desde la última vez que David lo vio. «Necesito hablar contigo sobre el espejo en la habitación 7», dijo David, su voz temblando por la ansiedad. El anciano lo miró por un largo momento, antes de responder con una voz baja y quebrada. «Ese espejo nunca debió haber estado aquí. No es de este lugar, ni de este tiempo. Nadie sabe de dónde vino, pero ha traído solo desgracias. Nadie que haya pasado una noche en esa habitación ha salido ileso». «¿Qué me está pasando?», preguntó David, desesperado. El anciano suspiró y continuó. «El espejo tiene un poder oscuro. Refleja más que tu imagen, refleja tu alma, pero de una manera distorsionada. Lo que viste en él es tu reflejo, pero corrompido. Una vez que lo has mirado, se lleva una parte de ti, una parte que no podrás recuperar, y en su lugar deja algo que no pertenece a este mundo». David sintió que su corazón se detenía por un momento. Todo lo que había experimentado, todo el terror, ahora tenía sentido. Pero saber la verdad no le traía alivio, solo le daba más razones para temer. «¿Hay alguna forma de detenerlo?», preguntó, su voz casi un susurro. El anciano lo miró con lástima. «Una vez que te ha atrapado, no hay vuelta atrás. Lo único que puedes hacer es evitar los espejos. No dejes que te atrape de nuevo, porque si lo hace, será la última vez que veas tu propio reflejo. Y lo que sea que esté dentro de ese espejo, tomará tu lugar». Con esas palabras, David dejó el motel. Pero su vida nunca volvió a ser la misma. Vivió el resto de sus días evitando cualquier superficie reflectante. Cubría espejos, ventanas, incluso el agua, pero no importaba cuánto lo intentara, la sensación de ser observado nunca desaparecía. Hasta que una noche, años después, David no pudo resistir más. La curiosidad, o quizás el impulso del propio espejo, lo llevó a un pequeño espejo que había olvidado cubrir en su baño. Al mirar su reflejo, no vio nada al principio, pero entonces, lentamente, la figura oscura apareció detrás de él, con la misma sonrisa cruel que había visto en sus pesadillas. Esta vez, no pudo apartarse a tiempo. Sintió como algo tiraba de él desde el otro lado del espejo, y el mundo se oscureció. Al día siguiente, encontraron a David en su baño, muerto, con los ojos abiertos en una expresión de terror indescriptible. Frente a él, el espejo estaba intacto, pero aquellos que se atrevieron a mirar su reflejo afirmaron que, por un breve momento,
vieron una sombra oscura que sonreía con maldad desde el otro lado del cristal. Nadie supo qué ocurrió realmente, pero desde entonces ese espejo maldito desapareció, quizás en busca de su próxima víctima. Tercer relato. Alex nunca había sido muy aficionado a las aplicaciones de citas, pero después de su última ruptura, decidió que era hora de probar algo nuevo. Sus amigos lo convencieron de que Tinder era una manera divertida y casual de conocer gente nueva, así que, con cierta reticencia, creó un perfil. El proceso fue sencillo: una foto aquí, una breve biografía allá, mencionando sus gustos por la música, los viajes y su pasión por la fotografía. Rápidamente comenzó a deslizar perfiles. Al principio no se tomaba en serio las coincidencias. Eran pocas y, para ser honestos, ninguna de las conversaciones resultaba lo suficientemente interesante como para mantener su atención. Todo cambió una noche, cuando después de una larga jornada de trabajo, decidió relajarse y abrir Tinder nuevamente. Mientras deslizaba de manera distraída, su dedo se detuvo en seco. Allí, en la pantalla de su teléfono, apareció un perfil que lo dejó sin aliento. La chica que miraba desde la pantalla era increíblemente atractiva, pero había algo más, algo inquietantemente familiar en ella. Su nombre era Alexa. Alexa no solo era atractiva, sino que también parecía compartir cada uno de sus intereses. La biografía de Alexa era prácticamente un reflejo de la suya. Mencionaba su amor por la fotografía, su gusto por la música indie, e incluso hablaba de su reciente viaje a Japón, el mismo lugar que Alex había visitado el año pasado. La coincidencia le arrancó una risa nerviosa, pero lo que lo desconcertó aún más fue que la chica tenía un aire muy similar a él, como si fuera una versión femenina de sí mismo. Intrigado, y con una mezcla de curiosidad y temor, deslizó a la derecha. Al instante, apareció el mensaje de «Es un match». Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero rápidamente lo atribuyó a la extraña coincidencia. Comenzaron a chatear de inmediato. Alexa se mostró encantadora desde el principio, y la conversación fluyó con una naturalidad que Alex no había experimentado antes. Parecía que se conocían de toda la vida. Hablaban de todo: música, viajes, películas, y sus conversaciones se extendían hasta altas horas de la madrugada. Con cada mensaje que intercambiaban, Alex se sentía más fascinado por ella, pero también comenzaba a notar detalles inquietantes. Alexa parecía conocer detalles íntimos de su vida, cosas que Alex no había mencionado en su perfil de Tinder. Recordó, por ejemplo, una tarde en la que mencionó una cicatriz que tenía en la rodilla, fruto de un accidente en su infancia. Alexa le respondió con una historia casi idéntica, describiendo una cicatriz en su propia rodilla, en el mismo lugar exacto. Incluso las palabras que utilizó eran similares a las que Alex había pensado, pero no dicho. Las coincidencias se volvieron aún más perturbadoras. Alexa mencionaba pensamientos fugaces que Alex había tenido recientemente, como su deseo de regresar a Japón o la idea de comprar una nueva cámara para su colección. Era como si Alexa pudiera leer su mente o, peor aún, como si compartieran un mismo flujo de conciencia. Una noche, mientras conversaban, Alexa le envió una foto. Era un selfie, aparentemente tomado en ese mismo momento. En la imagen, Alexa estaba frente a un espejo, sonriendo de manera coqueta, pero lo que más desconcertó a Alex fue la habitación que se veía reflejada detrás de ella. Era idéntica a la suya.
El mismo desorden, las mismas fotografías en la pared, incluso el vaso de café a medio beber que Alex había dejado en su escritorio. Con un nudo en el estómago, Alex revisó la foto con más detenimiento. Era posible que todo fuera una coincidencia. Decidió preguntarle directamente a Alexa dónde vivía, esperando que dijera algo que confirmara que todo esto era solo una broma pesada. «Vivo cerca», respondió ella, con un tono juguetón en su mensaje. «Tal vez más cerca de lo que piensas». Esa respuesta lo dejó helado. Alex comenzó a sentirse incómodo, como si algo oscuro estuviera acechando detrás de esa sonrisa en la pantalla. Trató de reírse de la situación, de restarle importancia, pero no pudo ignorar la creciente sensación de que algo andaba terriblemente mal. Durante los siguientes días, Alex intentó distanciarse de Alexa. Respondía a sus mensajes con menos frecuencia y evitaba abrir la aplicación, pero Alexa no parecía darse por vencida. Seguía enviando mensajes, cada vez más personales, más íntimos, como si tratara de aferrarse a él de alguna manera. Un día, cuando Alex decidió ignorar su teléfono por completo, sucedió algo que lo aterrorizó. Estaba caminando por la calle, dirigiéndose a su café habitual, cuando notó que la gente lo miraba de manera extraña. Algunas personas le sonreían como si lo conocieran, pero no de una manera amistosa, sino con una mirada que mezclaba confusión y desconcierto. Al llegar al café, la barista lo saludó de una manera que lo desconcertó. «¿Otra vez por aquí?», dijo ella, sonriendo de una manera extraña. «¿Perdón?», respondió Alex desconcertado. «Estuviste aquí hace una hora, ¿no?». «Pediste lo de siempre», contestó la barista. Alex negó con la cabeza, asegurando que no había estado allí ese día. La barista lo miró con una mezcla de perplejidad y preocupación, pero dejó pasar el tema. Alex salió del café, sintiéndose más desconectado de la realidad que nunca. ¿Cómo era posible que lo hubieran confundido con alguien más? Y, lo más inquietante, ¿por qué esa persona era idéntica a él? Esa noche, Alex decidió confrontar a Alexa. Le envió un mensaje directo, exigiendo saber quién era realmente y cómo sabía tanto sobre él. Durante un rato, no recibió ninguna respuesta. El silencio se hizo pesado, casi opresivo, y justo cuando comenzaba a relajarse, su teléfono vibró. «Yo soy tú, Alex», decía el mensaje. «Solo que mejor». Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Era como si Alexa estuviera jugando con su mente, intentando empujarlo hacia la locura. Aterrorizado, Alex decidió bloquearlas y desinstalar Tinder. Pensó que, si la eliminaba de su vida digital, todo volvería a la normalidad. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Al día siguiente, Alex notó algo extraño en su reflejo. Al principio pensó que estaba alucinando, pero cuanto más tiempo pasaba frente al espejo, más claro se hacía el cambio. Su reflejo comenzó a parecerse menos a él y más a Alexa. Sus rasgos se suavizaban, sus ojos adquirían un brillo distinto y su cabello parecía un poco más largo. Con cada día que pasaba, la transformación se hacía más evidente. Alexa no solo estaba tratando de suplantarlo en su vida diaria, sino que estaba convirtiéndose en él, o él en ella. Desesperado, Alex comenzó a evitar los espejos, pero eso no detenía el cambio. Cada vez que veía su reflejo, ya fuera en una ventana, en un charco o en la pantalla de su teléfono, notaba que la transformación avanzaba. Alexa se estaba apoderando de su identidad, y no había nada que pudiera hacer para detenerla. Una noche, Alex despertó en medio de la madrugada con una sensación de pánico abrumador. Se levantó de la cama y, sin pensar, corrió hacia el baño. Encendió la luz y se enfrentó al espejo, esperando ver a Alexa en lugar de a sí mismo. Pero lo que vio fue aún peor. El espejo estaba vacío.
No había reflejo, no había nada. Solo una superficie en blanco, como si la realidad se hubiera borrado. Alex sintió como su mente comenzaba a desmoronarse y en un arrebato de desesperación golpeó el espejo con todas sus fuerzas. El vidrio se hizo añicos, cayendo al suelo en pedazos. En medio de los fragmentos rotos, Alex vio un destello. Era ella. Alexa lo observaba desde el otro lado, sonriendo de manera triunfal. «Ahora tú eres el reflejo», murmuró una voz en su mente. Con un grito ahogado, Alex sintió como su conciencia se desvanecía. Su cuerpo se desplomó al suelo, mientras su mente quedaba atrapada en el vacío detrás del espejo, en ese lugar donde el tiempo y la realidad no existen. Cuando despertó, no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado. Se encontraba de pie, frente al espejo del baño, pero algo era diferente. Miró su reflejo y vio a Alexa sonriendo. Sus rasgos, su cuerpo, su todo, ahora pertenecían a ella. Alex ya no existía, al menos no en el mundo real. Alexa, ahora en control, dejó el baño y se adentró en la vida de Alex, con una sonrisa en los labios. Nadie notó la diferencia. Nadie supo que el verdadero Alex estaba atrapado para siempre en el reflejo, condenado a observar cómo su doble perfecto vivía la vida que alguna vez fue suya.